bienvenidos to Merendeando. Merendeando. This week we had the pleasure to share some taquitos mañaneros con la amazing, incredible Violeta Luna, actress, performance artist, and activist. Nacida y criada en México y ahora vive en San Francisco, and she's performing all over the world. Yes, born in Mexico City, now based in San Francisco. She's amazing. She's a fellow of the Creative Capital and National Association of Latino Arts and Cultures, or NALAC in the US, and a member of the Magdalena Project, which is an international network of women in contemporary theater. She's also known for collaborating often with La Pocha Nostra, which is a company based in San Francisco as well. Luna uses her body as a territory to question and comment on social and political phenomena. Yes, and we dive into all that in this episode. Pero también es importante decir que este episodio es en español. This episode is in Spanish. So grab a taquito mañanero and listen up. Bienvenida, Violeta. Hola, Gracias Camila, Mónica, gracias por esta invitación. Que acabas de llegar ayer en la noche, de llegar. Sí, pues bueno, para mí siempre regresar acá a Toronto es una experiencia, vengo por pocos días, pero digamos esta ya es mi cuarta vez que estoy por acá. Pocos días, gran impacto. Sí, Vienes con todo. Sí, pues además también el gusto de estar, ¿no? De conocer este proyecto de Merendeando y de estar acá también, tener la oportunidad así rápido de dar una zambullida, ¿no? Sí. Y estás aquí para el Festival de Rhubarb para presentar tu pieza Frida. Exacto, sí. ¿Nos puedes platicar un poquito más de Frida? De Frida, pues... Y tú, pues ya la conoces. Sí, Deberías de conocerla. sí, ¿no? A veces tomar personas es un poco difícil, ¿no? Y sobre todo, bueno, pensando en Frida, que ha sido pues vista de mil maneras, estudiadas, investigada, ¿no? Entonces, Frida es de alguna forma un pretexto también, ¿no? Lo utilizo como una especie de identidad para hablar sobre temas importantes, ¿no? Y que tienen que ver, pues, digamos, con tema de migración. Yo sé que puede sonar un poco jalado de los pelos, ¿no? Pero, pues, sobre la cuestión feminista, sobre la cuestión de nuestros originarios, digamos, lo utilizo como un arquetipo, ¿no? En donde, digamos, tomo esta identidad y a través de ciertas acciones, la mayoría en conversación con el público, pues abre las posibilidades de diferentes asociaciones y narrativas, ¿no? Entonces, tiene ahí unas imágenes, la música es una mezcla con algunos discursos fuertes de Trump, muy antimigrantes y también, pues, no muy misóginos. Entonces, digamos, esa es parte de la dramaturgia textual, digamos, de lo que viene siendo Frida, ¿no? Sí. ¿Y es una obra nueva? No, mira, realmente no la considero como obra, Okay. porque yo empiezo a explorar, digamos, esta identidad como tal ya hace bastantes años, ¿no? En el 2007 creo que empecé, digamos, a explorar esta imagen, pero digamos, depende del contexto, varía mucho el cómo interviene. Funciona un poco como esta persona, ¿no? Esta identidad, como alguien que interviene espacios, lugares con determinadas acciones, ¿no? Entonces, inclusive las acciones se han venido formando, creando, ¿no? Digamos, con el pasar del tiempo, ¿no? Entonces, digamos, depende el contexto que la contiene, es donde, digamos, donde se va modificando, va mutando, ¿no? Sí. Y depende de dónde estás, porque mencionaste hace tiempo que vas a colaborar con artistas locales.
Sí. Siempre se colabora con los artistas, depende de dónde vaya. Sí da posibilidad. En este caso, hay dos identidades. Siempre me gusta hablar más de identidad más que de personaje, porque considero que al fin del día uno es esa multiplicidad, ¿no? Entonces, en el espacio terminas poniéndote, ¿no? Y sobre todo cuando trabajas, digamos, el arte-acción o el performance art desde el cuerpo, como sitio, ¿no? Como en el espacio. Entonces, en ese sentido, digamos, involucrar artistas que también están en las propias búsquedas, inclusive que están en otros campos, ¿no? Desde el activismo, a veces no necesariamente desde lo escénico. Es como que traer otros discursos, ¿no? Entonces, para mí, evidentemente, es una colaboración muy pequeña. Empezamos desde llamadas telefónicas y demás, como para empezar a saber de qué queríamos, como se van a incorporar, Ana Maya y Erendira Bravo. Entonces, eso a mí me atrae mucho, ¿no? Porque también me permite otro ojo del lugar, ¿no? Sí. Y aparte un ojo mucho más complejo, porque ellas como inmigrantes, bueno, Ana nace acá, pero de origen indio, es decir, hay otras complejidades, ¿no? Sí. Hablas mucho del cuerpo como un sitio en tu trabajo y ¿puedes hablar un poco más de eso, de cómo el cuerpo funciona en tu trabajo? Pues el cuerpo tiene memoria, tiene sus propias dramaturgias, inclusive sus construcciones que vienen desde afuera, ¿no? Como digamos, toda la cuestión de género, de raza, y cómo hablar desde este cuerpo, digamos, político, cómo se politiza su cuerpo, ¿no? Yo vivo en Estados Unidos y digamos, el ser latina, el ser el brown body, people of color, ya te posiciona en otro lugar, que tú decides si quieres, ¿no? Hablar desde ese lugar. Entonces, para mí, digamos, me interesa construir desde mis propias también historias corporales, cicatrices, desde mis ancestros. O sea, yo creo que todo eso es lo que contiene el cuerpo, que en sí mismo pues ya tiene sus propios símbolos, ¿no? Sus propias inclusive arquitecturas, sus propios espacios que se complejizan, ¿no? Depende en dónde estés, ¿no? Sí. O sea, Sí, cuando eres moreno invariablemente Sí. en los aeropuertos, ¿no? Te detienen, te hacen un doble check porque, bueno, o sea, digamos, es algo que no desconocemos, ¿no? Que sabes que va a pasar y cómo lo afrontas, y quizá el espacio escénico pues es un espacio también bien poderoso, ¿no? Estudiaste el teatro en México, ¿no? Sí. Sí. ¿Y cómo llegaste a como conocer que el teatro es algo que te gusta o que querías estudiar? Pues mira, yo me tardé tiempo porque empecé en letras, ¿no? Letras hispánicas, y después el teatro, y después pues el desvío para el arte-acción, el performance art. Es decir, pero al final del día son espacios donde todo se encuentra. Sí. ¿No? Sí. O sea, el espacio creativo, estético es donde se da cita, Yeah. y el espacio del performance se da cita todo, ¿no? Yeah. Porque también otra de mis prácticas, digamos, es el activismo, ¿no? Sí. Normalmente cada trabajo que hago, mi investigación tiene que ver con estar en conversación con los actores sociales, ¿no? Actores del lugar, los que están, las que están involucradas, ¿no? en esas luchas. Entonces, digamos, por casualidad también llegué al teatro, y me formé en un teatro pues muy físico, pero que también pues tenían
una cuestión de decir, bueno, antes de ser artista eres persona, ¿no? Y eres ciudadana, y por lo tanto tienes un compromiso, y a partir de ahí pues generas tu trabajo, ¿no? Y eso fue algo que me quedó, ¿no? Pues muy grabada, es decir, es una herramienta bien poderosa donde puedes hablar, ¿no? ¿Y siempre has mezclado la política con tu teatro o el activismo más con tu teatro? Yo creo que siempre tuve la inquietud en el principio, como estudiante, pues bueno, terminas en teatros, digamos, con esta perspectiva un poco dominante, ¿no? Clásico y demás, y ya una vez que estás afuera empiezas tú a crear tu propio camino, ¿no? Y a saber desde qué lugar quieres contar tus historias, las historias, ¿no? Entonces, creo que se politiza mucho una vez que cruzo esas fronteras, ¿no? Y que digo que cruzo las fronteras tanto físicas como también estéticas, ¿no? Y de pensamiento, porque cuando estás en tu lugar de origen, finalmente todo es político, ¿no? Pero conscientemente tú no estás pensando que tienes que estar justificando. Sí. ¿No? Claro. Acá uno se tiene que justificar, ¿no? Que eso también te pone es una cosa bien conflictiva, ¿no? Porque sobre todo como people of color tienes que decir, o como mujer, o si hablas desde nuestros pueblos originarios, o sea, cómo hablas desde, ¿no? Exacto. Sí, siempre te están preguntando, ¿no? Y hablando de eso, entonces, cuando tú empiezas a crear, ¿cuál es el proceso creativo de Violeta? Pues mira, parto desde cosas bien, pueden ser desde simples, ¿no? Desde lo que me mueve o me conmociona, ¿no? Generalmente mi trabajo habla mucho de temas que involucran a las dos naciones, ¿no? ¿Y eso es México y Estados Unidos? México y Estados Unidos. Sí. Gracias por recordarme, porque no sabes, bueno, ahora con el NAFTA y con el TEC involucra a las tres naciones, ¿no? O sea, Norteamérica. Es decir, Norteamérica, ¿no? México como algo Norteamérica y que siempre nos ven, o sea, es decir, la gente de Sudamérica nos ve de este lugar y México no nos posicionamos como del norte, ¿no? Es un espacio así bien movedizo. Entonces, regresando a de lo que me motiva o cómo genero mi trabajo, pues desde eso, desde lo que me conmociona, me mueve, empiezo... creo que hay dos tipos de procesos, desde toda la investigación que tiene que ver con ir a buscar, él hablaba de los actores sociales que están involucrados, por ejemplo, si hablo sobre los desaparecidos, bueno, ir a conversar con las madres que andan buscando a sus hijos, con organizaciones que están trabajando con ellos, ver, ¿no?, testimonios, ver noticias, algunas lecturas en relación a ese tema, y después también está todo este otro que tiene que ver con la intuición, que tiene que ver con la imaginación, en donde te detonan, ¿no? Y que tiene que ver también con espacios no tangibles, que a veces son los sueños y que a veces son el decir, a ver, esta imagen, ¿no? En mi trabajo uso mucho la imagen, ¿no? Considero que hay mucho un ejercicio visual, ¿no? Sobre todo también porque la palabra no es algo que esté completamente presente, entonces normalmente es silente en mis performances, entonces todo lo otro habla en sí mismo, ¿no? Los objetos que pongo también, esa es otra búsqueda, ¿no? Como los objetos tienen su propia memoria, su propia historia y se vuelven sujetos dentro de la acción, ¿no? O sea, son actores que te están acompañando en la escena. Entonces, digamos, es todo eso lo que genera el cómo voy
organizando mi estructura, ¿no? Mi pieza, digamos. Y es una estructura, pues, abierta. Siempre digo, bueno, una estructura un poco del jazz, como dejando espacios para cuando me interesa la conversación con el público, el diálogo con el público, ¿no? O sea, que el público sea activo, o sea, ¿no? Boa lo decía ¿no? Espectador, ¿no? O sea, es decir, como yo no soy alguien pasivo, entro, pum, y también interfiero la obra. Si tomo una decisión, el público si toma una decisión, pues puede transformar tu obra a otro lugar. Entonces, digamos, esa estructura abierta que te da espacios como para incorporar lo que el público traiga, ¿no? Entonces, digamos, esos son como mis rutas de creación, ¿no? ¿Y cómo te preparas para una obra? No obra, porque escucho que esa palabra no es más. So, performance es sí, mejor. Obra en el sentido como obra de construcción, así, ¿no? Sí. O sea, no como obra visual o como obra escénica, exacto, ¿no? Sí, claro. Okay. Pues mi pregunta es, ¿cómo te preparas para reaccionar o responder a la gente que viene, a la audiencia? Sí, exacto. Yeah. Pues yo creo que muchos vienen en el entrenamiento, ¿no? De teatro que te, digamos, tiene que haber una especie también como de acrobacias, o sea, de que estar en el entorno, de estar el aquí, en el ahora, ¿no? De poder, de estar presente para poder escuchar, ¿no? Escuchar qué es lo que la otra persona o qué es lo que el objeto te está diciendo, ¿no? Para poder incorporar eso. Hay, digamos, yo utilizo imágenes que a veces pueden ser muy violentas y digamos, provocadoras. Considero que no es mi fin, digamos, per se, de ser provocadora, de irrumpir, pero que también la violencia es un espacio también de resistencia. O sea, cómo a través de ese espacio puedes contrarrestar toda esta otra violencia que en la cotidianidad vives, ¿no? Y te ponen. Entonces, digamos, pues también hay que hacer algunos, ¿no?, entrenamientos corporales y demás, como para también que tu cuerpo pueda aguantar, ¿no?, algunas cosas, pero yo creo que es también lo que el público hace, ¿no? Digamos, porque estamos ahí juntos, ¿no? Qué curiosidad eso, ahorita que estás mencionando, que cuando alguien, digamos, va a ver una pieza que trata de violencia, el público puede decir como que no, esto es mucho, pero día a día la vives, o la ves, o está presente. Si pagas para verlo, entonces tal vez no. Claro. Pero si te volteas alrededor, dices, bueno, es normal. Claro, claro, ¿no? Inclusive uno mismo, ¿no? A veces te das cuenta en ciertas cosas que uno mismo está reproduciendo esa violencia, ¿no? Pero cuando ya se pone en un espacio que dices tú, ¿no?, que se paga para ver, e inclusive que te hacen partícipe, y es así como, ¿no? Digamos, es una forma también de subvertir esos espacios seguros, ¿no? Porque al final del día los espacios de teatro, galerías y demás son espacios seguros, ¿no? Y espacios privilegiados en un sentido, ¿no? También. Yo me acuerdo de esta pieza de Marina Abramovic. Ella era como la pieza y todo, y había muchas cosas en una mesa y la gente podía llegar a... Así 37, ¿no? Y que era la libertad que ella le dio al público fue lo que hizo el espacio peligroso. Claro. Entonces para mí es impresionante cuando tú dices, yo les voy a dar el espacio. Exacto. Y es como, ¿cómo cuidas al público, pero cómo te cuidas a ti? Sí, exacto. Porque, o sea, una vez que tú abres esa puerta, tú no tienes control.
¿no? O sea, no sabes cómo responde el público. Yeah. Que eso también es muy rico, ¿no? Porque Sí. sabes, o sea, puede haber desde acciones bastante, un poco que te ponen más en riesgo que otras. Pero eso es también parte de esta construcción cuando uno está creando, ¿no? Decir, quiero abrir ese espacio en donde no me sienta segura, ¿no? Digo segura porque no sabes qué vaya a pasar, ¿no? Sí. O sea, puede ser para una experiencia, en general son experiencias bien intensas, ¿no? Sean con una ternura radical o sean violentas, ¿no? Pero como dices también, tu cuerpo es como donde se pone el performance, so, tu cuerpo va a sentir mucho, eso es muy impresionante, o sea, cómo cuidas porque el cuerpo tiene memoria, ¿no? Entonces tal vez tú en tu cabeza ya dijiste, todo va a estar bien, pero tu cuerpo lo va a recordar. ¿Cómo después de piezas que sean así de fuertes, intensas, qué hace Violeta para dejarlo ir? ¿Cuál es el proceso creativo después del proceso creativo? Sí, pues mira, sobre todo, ¿no? En el arte acción, en el performance art, que construyes precisamente desde tus biografías, desde tus historias. También la resiliencia, ¿no? Digamos, como sobreviviente de violencia, uno, bueno, en mi caso, uno crea ciertas estrategias, ¿no? Para seguir estando, digamos, estando presente, estando viva. Y hay todo un proceso de vida, ¿no? Que te han enseñado cómo tienes que meditar, cuidar, sanar esas heridas, inclusive porque son físicas, ¿no? O sea, lesiones en donde, ¿no? Me inyecté y bueno, ya un hematoma y que es parte, o sea, es decir, para mí todo viene siendo parte de la pieza. O sea, desde que se construye antes hasta todo lo que va dejando, ¿no? O sea, yo he llegado con marcas que tardan meses, ¿no? O semanas, y que llega a impactar en el entorno, ¿no? Sí. Recuerdo que tenía morado acá y una señora se acercó y me dijo que existía un lugar para violencia doméstica, ¿no? Oh, yeah. O sea, es decir, y cambia completamente, ¿no? El entorno. Entonces, pues todo eso, bueno, hay que sanarlo, ¿no? Hay que sanarlo y desde tu entrenamiento, ¿no? O sea, a mí me gusta nadar, ¿no? Trato de hacer yoga y demás, pero digamos, o sea, finalmente son como paliativos. A veces creo que la resiliencia es ese espacio, ¿no? Que trabajas día con día y es el que te permite, ¿no? Porque sí es un tipo de arte diferente de como hacer una obra de teatro por 2 semanas o algo así. Es más como completo, los boundaries son diferentes. Exacto, yo creo que son diferentes porque yo creo que los mismos riesgos que uno toma de esa manera también los toma un actor, digamos, en una obra que en donde los espacios son más seguros, pero al final del día estás ahí. O sea, para que el hecho escénico suceda, tienes que estar presente, estar ahí para darle ese cuerpo, carne al personaje, ¿no? Entonces yo creo que hay diferencias en los soportes que los contienen, ¿no? Digamos, en las estructuras. A mí lo que no compartía eran estas estructuras así tan jerárquicas en el teatro, ¿no? La idea del director, del escritor, y bueno, y también, digamos, en México, en donde es una cultura súper machista, ¿no? La presencia de, no sé, acá en Toronto, si hay más apertura, ¿no? Para dramaturgias, para directoras,
que las hay, pero que sigue habiendo. Y en el campo del arte igual, ¿no? Sí. O sea, ¿quiénes son los curadores? ¿Qué obras son las que son expuestas? Entonces, a mí, digamos, esas estructuras son las que siempre me han provocado. Y, digamos, y estar en el espacio del performance donde los soportes son más movedizos, son más inestables, porque tú tienes que generar tus dramaturgias, tienes que generar tus imágenes, tu propio discurso, estás poniendo la carne, digamos, eso es lo que genera quizá esas diferencias. Pero para mí, que lo digo siempre, mi trabajo es este puente de lenguajes entre el teatral y el performativo. Es decir, me interesa hablar de las cosas donde nos encontramos, más de las diferencias, ¿no? Porque la contaminación, los lenguajes híbridos, la afectación es lo que da esta riqueza, ¿no? O sea, porque estas mezclas, ¿no? Lo vemos en las redes, o sea, las mezclas son necesarias ahora. Ya no puedes hablar de cosas puristas y sobre todo con toda esta ideologías dominantes, ¿no? Yeah. O sea, hay que romper estas, digamos, estos borders, ¿no? Estas fronteras. Y yo creo que los lenguajes así tan híbridos te dan esa posibilidad, ¿no? ¿Cuáles como áreas estás interesada en estos días? En terms of tu activismo y el arte. Me he metido mucho con el tema de feminicidios, que es un tema brutal, ¿no? Y a veces es sorprendente, ¿no? Porque uno habla de nuestros países latinoamericanos que sí tenemos un índice, bueno, en México 10 mujeres mueren cada día. Pero bueno, Winnipeg tiene un índice de mujeres y quiénes son, ¿no? Yeah. O sea, indígenas que desaparecen o que son muertas. Entonces, pero también me interesa hablar de todo esto, esta movilización que está generando, ¿no? De todos estos movimientos que se están generando a partir de que nos están matando, ¿no? O sea, y por lo tanto, estos espacios nos están quitando nuestros espacios de vida, de estar. ¿Cómo los recuperamos? ¿No? Y cómo hacemos, digamos, cómo creamos espacios seguros para nosotros. Entonces, es un tema que he venido trabajando y es el que ahora sigo desarrollando, sobre todo porque de donde vengo, de México, la situación ha empeorado, ¿no? Teníamos la idea de que Ciudad Juárez en los finales de los 90s, ¿no? Había sido algo terrible y que iba a cambiar, que las leyes, el hecho de que ya también se pudiera nombrar, ¿no? Feminicidio y demás. Y después nos damos cuenta que en otra región, el Estado de México, los índices son más brutales, ¿no? Y que ahora en toda la región, y que es la policía, y que es la gente que aparentemente te tiene que cuidar, la gente cercana a tu pareja. Es decir, es un tema urgente. Que lo único que yo creo que le quiero ver lo positivo es que el internet y la difusión es que la gente ya sabe que si tú no me ayudas, nos ayudamos. Sí. O vemos cómo le hacemos. Claro. Y por eso en México yo estoy muy impresionada de todo lo que ha pasado con las marchas. Sí. Porque tú ves las dos reacciones de gente de que sí, quémenlo todo. Y tú entiendes también porque estás enojado y luego ves a otras personas de que ellas no me representan. Y dices, no te representan, pero eres mujer al fin de cabo. Es esta conversación que es necesaria
pero es Claro, como... claro. Y que, es decir, que hay un origen, ¿no? Ahorita precisamente venía leyendo un libro de Rita Segatos de las contrapedagogías de la crueldad. Y ella habla de estas pedagogías de la crueldad, que son todo esto que cosifica al ser humano, todo eso lo que le da la muerte. ¿Y qué es eso? Son estos sistemas también, ¿no? Estructurales, o sea, el machismo, las corporaciones, este capitalismo, o sea, es decir, nada está aislado, ¿no? Es producto porque también a quienes matan, ¿no? A mujeres más pobres, ¿no? A mujeres indígenas, o sea, a las que son vistas como desechables. Ya, le quitan la humanidad. Le quitan la humanidad, ¿no? Entonces, es decir, ¿cómo luchas contra toda esta cosa estructural, ¿no? Y que inclusive uno mismo ya ha internalizado. Entonces, se vuelve bien conflictivo porque a veces estamos chocando las mismas personas, ¿no? O sea, en estas luchas que podrían ser que es necesario que sean de todes, hay mucho conflicto, ¿no? De decir, no, está siendo muy violenta, no, está... a ver, ¿en dónde es? O sea, ¿desde dónde tenemos que trabajar? ¿No? O sea, desde la educación, desde los niños, ¿no? O sea, desde ver qué es lo que estamos tomando como esta cuestión de educación también, ¿no? Entonces, digamos, para mí todo esto que mata, ¿no? Que provoca, que plantea que el cuerpo puede ser, ¿no? Objeto de venta y de que inclusive está permitido, ¿no? O sea, estos juegos, el Super Bowl y demás, ¿no? Convoca al tráfico de personas tremendos porque, ¿no? La prostitución y demás, o sea, no per se porque la prostitución esté mal, sino porque todo lo otro que implica, ¿no? ¿Quiénes son los que están, ¿no? involucrados en todos estos business? O sea, digamos, el negocio, ¿no? Puesto y sobre todo en los cuerpos, en este caso de las mujeres, ¿no? Y se ve como en tus performances, cuando la gente sí se encuentra y tiene que reaccionar, haces un espacio donde la gente puede confront esas ideas y reaccionar, y es como crear una puente. Sí. Crear ese espacio para que podemos pensar en lo mismo juntos. Sí, exacto, Camila, eso que dices, ¿no? De pensar juntos, ¿no? Eso es lo que me interesa, porque finalmente la acción no está acabada, ¿no? Termina ahí en ese, digamos, se construye en ese lugar, ¿no? Con la conversación, inclusive también con el espacio y con la gente que asiste. Y que finalmente, es decir, cómo vas llevando al público, ¿no? Para que pueda participar, porque también es difícil, digamos. Estos temas son difíciles y complejos. Y la gente dice, no me interesa participar, ¿no? O sea, a veces hay gente que dice, no, entonces, digamos, como la invitamos, ¿no? Y a veces, a lo mejor, simplemente puede ser con mirarla a los ojos, ¿no? Digamos, la mirada siempre es una herramienta muy buena de inicio para la interactividad, ¿no? De abrir de romper esa cuarta pared que llamamos en el teatro, ¿no? Digamos, bueno, es más complejo, ¿no? Esa cuarta pared, pero digamos, de mirar y decir, estamos aquí juntos, ¿no? Juntos. O sea,
sabemos, vamos a entrar al mismo, digamos, a la misma aventura, ¿no? A la misma pileta. So, trajiste Frida aquí, aunque Frida empezó en el 2007. ¿Cómo llevas qué pieza a qué festival? Pues mira, eso es, ¿no? Una pregunta interesante, ¿no? Porque cómo tu trabajo se lee en determinados contextos y a veces en festivales. A mí normalmente me interesa, más que venir y presentar un festival, pues también el encuentro que pueda tener con la gente local y con las mismas personas que están dentro, compartiendo sus trabajos dentro del festival. En este caso ha sido, pues bueno, por las circunstancias, ¿no? Normalmente cuando la gente me invita, me pide el trabajo, ¿no? Me dice, mira, no, me interesaría esta pieza y demás. Inclusive cuando ha habido otros festivales que la gente no conoce mucho mi trabajo, pues es desacierto, porque yo digo, es que realmente yo no tendría que estar acá, porque a veces es importante también saber cuándo tu trabajo no entra dentro de los contextos, ¿no? Y que es mejor decir no. O sea, primero revisa, ¿no? ¿Qué es lo que hago para ver si realmente mi propuesta o lo que estoy diciendo va a tener un impacto ¿no? en tu lugar, en tu espacio. ¿Y jamás has estado sorprendido de reacción o de combinación cuando has traído tus piezas a otras partes? Sí, pues bueno, porque hay muchas maneras de cómo la gente reacciona, ¿no? Inclusive acá recuerdo que traje una pieza sobre migración en donde invitaba al público a ponerme sellos en el cuerpo, y los sellos eran todas estas palabras que tipifican, ¿no?, al inmigrante como criminal, ilegal, refugiado, y digamos, yo pido al público que lo pongan, ellos deciden si sí o no, porque es muy fuerte, ¿no? Digamos, la acción que en la vida diaria nosotros nos ponemos sellos, ¿no? Siempre. Pero una chica se lo puso ella. Y aparte le tocó, parece ser que le tocó inmigrante, una cosa así, y empezó a tener pues un llanto, ¿no? Una catarsis, fue como una especie de catarsis, ¿no? Entonces para mí fue muy conmovedor y también decir, o sea, gracias, ¿no? Gracias de que tuviste esa sensibilidad de escuchar a esto, ¿no? Y de subvertir la acción que yo estaba proponiendo, ¿no? Inclusive colocarlo también ya en un espacio de humanidad, ¿no? O sea, es decir, porque a todos nos conmovió, ¿no? Ese momento. O sea, es decir, ya ahí yo no era la accionista para nada, ¿no? O sea, cedes el espacio, cedes el lugar, porque ahí está aconteciendo la acción, ¿no? Entonces eso fue, digamos, ese tipo de cosas que suceden, que dices, suceden porque pasan en otro lugar, ¿no? Y porque las acciones no son fijas, ¿no? ¿Cómo es ser una artista mexicana en California ahorita para ti? ¿Cuál es tu experiencia? Eso es una pregunta muy grande, pero ¿cómo es vivir y trabajar basada en San Francisco con todo lo que traes? Pues, digamos, San Francisco tiene todos estos espacios que proveen la posibilidad de que uno pueda seguir haciendo su trabajo creativo
no solo, digamos, como artista independiente, pero también en colaboración con otras comunidades, que no necesariamente su lenguaje es el escénico. Entonces, también yo trabajo mucho con comunidades, ¿no? Ahora mismo estoy trabajando con mujeres sobrevivientes de acoso sexual, y digamos el teatro como una herramienta, ¿no? Para que cuenten sus historias. Entonces, eso ha sido una cosa muy buena, trabajarlo en San Francisco. En México, por lo menos cuando yo estudiaba teatro, cuando tú te dedicabas a hacer teatro comunitario, o digamos, o trabajar con comunidades, era como visto así de que, no, quizá porque no tienes trabajo, porque, ¿no? Porque no había plataformas que te apoyaran para hacer ese trabajo, a pesar de que es necesario y que ahora se ha implementado mucho más. Entonces, ahí se hacía contracorriente, ¿no? Yo hacía ese trabajo allá a contracorriente. En San Francisco, digamos, había mucho más apertura porque hay mucha más diversidad. También el hecho de que, lo comenté, mi trabajo se politizó más por el lugar desde donde me interesa hablar, ¿no? Y, digamos, estoy en California, ¿no? No solo un lugar que fue México, pero que también hay un lugar en donde, digamos, la cultura chicana ha tenido un gran impacto y ha generado otro punto de ver y de aproximarse a esas identidades, ¿no? Que nos navegamos en dos lados, ¿no? Entonces eso también ha sido muy rico, ¿no? Digamos, el cómo conocer todo este trabajo de mujeres que han hecho a través de las letras, de la pintura, pues han teorizado mucho también sobre precisamente el ser mujer en estos cuerpos indígenas, en el cuerpo moreno, ¿no? Entonces eso yo creo que ha influido mucho mi trabajo, el ver desde otro lugar estos conflictos que hablaba binacionales, el cómo, por ejemplo, pienso en el maíz que tengo sobre el maíz transgénico, pues cómo todas las políticas que están, ¿no?, siendo orquestadas desde Estados Unidos influyen México y parte de estar consumiendo lo que hablábamos cuando comíamos estos ricos tacos del maíz transgénico es precisamente, digamos, por estas políticas, ¿no? Porque es más barato consumir maíz que se importa de Estados Unidos, que en donde se consume para animales y demás, y es el que uno consume allá en México, ¿no? Entonces, digamos, ver estos otros lados de la problemática que yo estoy tratando también pues siento que ha contribuido mucho al trabajo. ¿Y cuál es tu merienda favorita? Mi merienda favorita. ¡Ay! Pues sí, yo creo que los taquitos al pastor. Que aparte me gusta la palabra merendeando, ¿no? Porque es así como un merengue, como una cosa súper sabrosa, ¿no? Como súper movida. Y además me encanta Camila, Mónica, ¿no? Sus personalidades, ¿no? Y además también, pues bueno, ¿no? Que hablan también como creadoras, y eso es muy, muy linda, esa sensibilidad, ¿no? Para sus preguntas y para, ¿no? Cómo van conduciendo. Gracias. Gracias a ti. Yeah, realmente. Radio Aluna Teatro is produced by Aluna Theater with the support from the Metcalf Foundation, the
Laidlaw Foundation, the Canada Council for the Arts, the Ontario Arts Council, and the Toronto Arts Council. Aluna Theatre is Beatriz Pisano and Trevor Schwellness, with Sue Ballant and Gia Namens. Radio Aluna Theatre is produced by Camila Diaz Varela and Mónica Garrido. For more about Aluna Theatre, visit us at alunatheatre.ca, follow at Aluna Theatre on Twitter or Instagram, or like us on Facebook. Follow and subscribe to this podcast on iTunes, Google Play, or wherever else you get your podcasts. This podcast is recorded in Toronto, or Tuggerango, the territory of the Anishinaabe Nation, the Wendat Nation, the Haudenosaunee Confederacy, and nations recorded and unrecorded. We are deeply thankful to these nations for stewarding the land so that we might live in peace and respect for each other. As it is outlined in the Dish with One Spoon, One Cup, that all people who live here, settlers, indigenous folks, and others, must adhere to. One way to support indigenous stewardship and reclamation of their lives, cultures, and land is to support indigenous liberation movements in whatever capacity you can. There is a lot going on in the world right now, and a huge focus is on our global health and wellness. But our health and wellness would not be possible without the land that we live, love, and work on, and that many are currently in isolation and in quarantine on. We are currently seeking shelter on unceded and stolen land. So how do we take responsibility for this and for our rapidly changing lives? We are inspired by the words of Octavia Butler, which are, "All that you touch, you change. All that you change, changes you. The only lasting truth is change. God is change." Miigwech, Tlazocamati, y Nyawangoa.